Pues queríamos empezar planteándoos varias preguntas, ¿no? ¿Os imagináis que un agricultor, por ejemplo, en Kenia, recibe una indemnización automática por sequía directamente en su móvil, a través de una aplicación, sin tener que reclamar? O bien que una propia aseguradora, cualquiera, pues paga una póliza de salud en cuanto se registra un diagnóstico de un paciente concreto. Pues esto no es ciencia ficción. Os lo confirmamos, son casos reales que ya se están aplicando y sobre todo es gracias a la tecnología blockchain, la que comentaba Dida, que va detrás de todo lo que acontecemos sobre inversión en Bitcoin. Por tanto, en los próximos minutos, hora y cuarto aproximadamente, Alfonso, como os ha presentado Didac, consultor cuantitativo de AFI, y yo, Gonzalo López Amor, más enfocado en la parte de inversión, gestor de fondos de inversión, pues vamos a introduciros en el mundo de los activos digitales, que es muy amplio. Es un ecosistema bastante amplio. Por tanto, queremos ir un poco más allá de ese ruido mediático, del hype que seguro que estáis escuchando ahora, y lo que queremos sobre todo es que salgáis de la clase pues con una base bastante clara sobre qué es realmente blockchain, la propia tecnología, qué son los activos digitales, que es una de las aplicaciones que nos permite esta tecnología y por qué empiezan ya a tener impacto tanto desde el punto de vista de la inversión como sobre otros sectores, como puede ser el sector asegurador, ¿no? Por ello, podéis ver en la diapositiva el índice o la estructura que hemos planteado para la sesión. Sobre todo, bueno, la hemos dividido en 6 bloques. En primer lugar, para ya empezar con datos, pues sobre todo os vamos a presentar el contexto económico y las últimas noticias más relevantes sobre el ecosistema de activos digitales, sobre todo desde el punto de vista de grandes inversores, reguladores, política y ese proceso de institucionalización que estamos viviendo, ¿no? Luego Alfonso ya va a entrar de lleno, sobre todo, a explicar de forma muy masticada, pero entendible y aplicable, que es la propia tecnología blockchain, todos los fundamentos, y luego nos iremos también a la parte de activos digitales, tipos, características y ejemplos concretos. Sobre todo nos vamos a centrar en Bitcoin y Ethereum y las propias stablecoin, que seguro que ya os empiezan a sonar. Luego vamos a empezar a hablar de las formas de inversión, es decir, oye, está muy bien todo lo que nos habéis comentado, Alfonso y Gonzalo, pero ¿cómo podemos materializar la inversión? Pues hay dos tipos, de forma directa y de forma indirecta. Y ya por último, para terminar, nada, unas pinceladas sobre casos de usos reales y aplicaciones que están teniendo lugar ya en el sector asegurador. Y por último, y para terminar, los próximos desafíos y pasos que estamos viendo que son relevantes para todo lo que acontece sobre activos digitales. Por tanto, si os parece bien, vamos a empezar ya con la propia introducción, el contexto económico y a daros datos, ¿no? Sobre todo destacar, y nos gusta siempre empezar con esta primera slide, que de hecho vamos actualizando prácticamente todas las semanas, y es que veáis desde un prisma, un triple prisma, cómo la regulación, cómo la política y cómo las principales entidades financieras, es decir, los grandes players del mundo, pues están introduciéndose ya en el mundo de los activos digitales. Empezando por regulación, porque sin regulación la tecnología no sirve de mucho, ¿no? Es decir, hay que aplicarla, y para ello en Europa sí que estamos adelantados, o al menos tenemos más claridad, y es gracias a MiCA, este reglamento europeo, que lo que permite es a entidades financieras poder prestar servicios sobre criptoactivos, así como a emisores poder emitir diferentes tipos de activos digitales, que luego Alfonso os va a explicar. Y por eso Dida comentaba que BVA, de hecho, ya ha sido autorizada en el mes de marzo por la propia CNMV, el propio Banco de España, para poder, a través de su aplicación, poder sus clientes comprar y vender Bitcoin, es decir, desde su aplicación. Y no solo eso, también permite la custodia. Por tanto, ya han entrado players nacionales, no estamos hablando de empresas de Estados Unidos, en el mundo de los activos digitales. No solo eso, también desde el punto de vista de la política, vemos cómo Trump, ya sabéis que está siendo muy mediático, pero una de las iniciativas más claras está siendo ese tono muy pro cripto que ha tomado, ¿no? Y ha lanzado en concreto 2 órdenes ejecutivas. La más relevante sobre los activos digitales es la del 6 de marzo, que publicamos ahí. Lo veis en el medio, donde afirmaba que Estados Unidos va a crear una reserva estratégica para comprar de forma sistemática y bien controlada a través del Tesoro y del comercio, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Bitcoin como activo estratégico. Lo equipara al oro o al petróleo. Obviamente sabemos que tiene reservas desde hace tiempo en oro y petróleo, pues también se va a sumar Bitcoin a este trilema de reserva estratégica. Y en el mapa a la derecha podéis ver, en el mapa mundi, cómo otros países también lo están estudiando, el crear reservas estratégicas de Bitcoin. Obviamente cada uno está en un estado, vemos que algunos la están considerando, como pueden ser República Checa o Rusia, incluso algunos están en una etapa anterior, que están puramente estudiándolo, pero hay otros que ya están trabajando en ello, como Estados Unidos, Brasil o el propio Salvador. Y ya por último, los grandes institucionales, es decir, BlackRock, los BVA, como os he dicho, están entrando, y nos hacía mucha gracia este comentario de Larry Fink, ¿no? El CEO de BlackRock, la gestora más relevante del mundo, como hace 4 años era súper escéptico y renegaba de ello, y como ahora pues está siendo sin duda el principal player
de gestoras cotizadas en este ámbito. ¿Qué más datos os podemos traer, no? Pues se puede ver cómo, en términos de gestores, si nos ponemos ahora la piel de Gonzalo López Amor, gestor en AFI, seguro que aquí habrá algún profesional de la inversión, pues podemos ver cómo en el rosco de activos cotizados, es decir, el mercado líquido global y dividido por diferentes activos en función de su importancia relativa, vemos cómo se han colado ya los digital assets en azul oscuro, y lo remarcamos ahí arriba, ¿no? Ya representan un 1,5% del mercado líquido global. ¿Esto qué significa? Que si yo soy un gestor de inversiones y tengo que hacer una allocation de mi patrimonio, ya sea de una empresa o de un cliente patrimonial, lo que está claro es que si yo no tengo en cuenta o descarto de forma automática los activos digitales, ya estoy tomando una decisión de gestión activa, porque ya sobre mi benchmark, sobre mi índice de referencia, ya tienen una representatividad. Por lo tanto, esto es algo que hace 2, 3 años, sin duda, no podíamos hablar de ello, ¿no? ¿Qué más catalizadores podemos encontrar? Pues esto, sin duda, es muy llamativo, ¿no? En este caso, os recordamos que hace 1 año y medio, en concreto el 11 de enero, en Estados Unidos se aprobaron los primeros ETFs al contado de Bitcoin. En concreto se lanzaron 11. Pues podéis ver la fuerte adopción, y es que en morado en el gráfico, en tan solo 12 meses, en su primer año de existencia, acumularon estos ETFs de Bitcoin 90 billones de dólares. Lo mismo que han atesorado los ETFs de oro, pero en 8 años. Es decir, la rápida adopción, esa demanda oculta que había de Bitcoin por parte de los institucionales y que han entrado de lleno una vez que hay vehículos que se pueden utilizar, que cumplen con la regulación, pues sin duda ha sido un gran catalizador. ¿Qué más factores nos queríamos traer? Pues en este caso no solo hemos hablado de reserva estratégica Bitcoin para países, sino también para empresas. Este es un listado de empresas, las empresas que más Bitcoin están comprando para su tesorería, ¿vale? Como si fuese un activo de inversión más. Pues en este caso, sin duda, MicroStrategy os sonará seguro a la mayoría, pues es la que más atesora. De hecho, tiene más de medio millón en balance, ¿no? Pues si multiplicamos por el precio de Bitcoin, hoy ya estaba en torno a los 107.000 dólares, pues es una auténtica barbaridad, ¿no? Y no solo MicroStrategy, también compañías como Tesla, que no tiene nada que ver con blockchain, su modelo de negocio es producir vehículos eléctricos. Pues veis cómo hay una convergencia entre activos digitales y las finanzas corporativas. Se puede ver también cómo en las carteras modelo de las grandes gestoras, en este caso vamos a daros otro nombre, Fidelity, seguro que a la mayoría suena, una de las principales casas de inversión en Estados Unidos, como las carteras modelo de sus clientes, tanto retail como de banca privada, tanto de perfil conservador, que es el de la izquierda, como el más agresivo, 100% rentable a la derecha, en todas ellas ya han incorporado en el allocation un peso estratégico, es residual, pero ya lo han incorporado en criptos, en concreto en Bitcoin y en Ether, ¿no? Por tanto, ya ha habido una inclusión de este activo en todos los perfiles de riesgo, desde el más conservador al más agresivo. Otro catalizador más para los activos digitales y sobre todo para reflexionar sobre ellos. Y un poco en línea con lo que os comentaba al principio también, comentaba Didac, ¿no? En este caso JP Morgan, el banco de inversión más grande del mundo entero. Pues su CEO, Jamie Dimon, sin duda, en línea con el Larry Fink, pero incluso más agresivo, renegaba absolutamente de lo que son los activos digitales, súper escéptico. Pues nada, hace unas semanas también comunicaba lo mismo, ¿no? Un pasito para atrás, no, 100 para atrás, y ratificaba como la importancia de los activos digitales y cómo desde luego una casa como JP Morgan tiene que estudiarlos, ¿no? Y ya está ofreciendo desde hecho productos como BlackRock. Este gráfico también nos parece muy, muy relevante. Hemos hablado mucho del proceso de institucionalización. Pues en este caso, en este gráfico, lo que hacemos es proyectar la evolución de Bitcoin, del precio, en verde, desde enero de 2015 hasta abril de 2025. Y luego lo relativizamos o añadimos las búsquedas de Bitcoin en Google Trends para ver qué nivel de euforia hay desde el punto de vista más retail del usuario medio, y se puede ver cómo hasta 2023 la mayoría de picos en el precio de Bitcoin, pues sobre todo en el enero del 18, enero del 21, del 22, pues por diferentes motivos, como el precio de Bitcoin siempre iba acompañado de muchas búsquedas de Bitcoin en Google, ¿no? Pues se puede ver cómo en el último rally, que de hecho está durando más, en torno a 2 años y medio, desde enero del 23, cómo no ha venido acompañado este rally de muchas búsquedas en Google. ¿Esto qué nos da a entender? Pues que este flujo inversor de instituciones, como pueden ser estados, empresas o propios fondos de inversión, esto lo que permite es compensar la no tan euforia que hay, es decir, hay una demanda también oculta, contenida por parte de retail, y por tanto puede haber mayor margen de subidas en este activo. Ya estamos llegando al final de este primer apartado, pero también os queremos dar un par de datos más antes de daros una pincelada sobre el estado de la regulación, que también es muy importante junto al desarrollo tecnológico. Veis como Bitcoin en términos de divisas es la octava con mayor volumen negociado y market cap, incluso superó hace días
al dólar taiwanés, ¿no? Por lo tanto, podemos ver la representatividad de Bitcoin en todos los ámbitos financieros. Y ya por último, en términos de datos sobre market cap, sentimiento de mercado, aquí lo que categorizamos, siempre os hemos dejado la fuente, ¿vale? Para que luego vosotros podáis buscar todos estos gráficos y actualizarlos, ¿no? Pero aquí lo que agrupamos son los principales activos cotizados, en este caso acciones, equity y materias primas. Aquí no se incluye ni deuda ni se incluye inmobiliario. Pues podemos ver cómo Bitcoin es el quinto activo cotizado con mayor capitalización, solo por detrás del oro, que sí que es verdad que tiene 22 trillones, Microsoft, Nvidia y Apple. Supera Bitcoin ya a Amazon, a Alphabet, a Meta, a la propia plata. Es decir, la representatividad de Bitcoin sin duda está ganando enteros cada día más, ¿no? Y ya por último, unas pinceladas sobre regulación. Este es un mapa que también podéis actualizar todos los meses, CoinCap, y sobre todo nos permite ver de un simple vistazo cómo está evolucionando la regulación en función de los países, ¿no? Vemos que en verdes donde hay mayores avances, cuanta más intensidad mejor. Es verdad que en el caso de Estados Unidos no es que haya mucha regulación, sino sobre todo lo que está haciendo Trump es de regular, quitar prohibiciones, sobre todo para las entidades financieras, para que puedan prestar servicios equitativos. Y en Europa sí que estamos avanzando mucho, pero sobre todo con MiCA, con regulación, ¿vale? Para que veáis los polos opuestos. Y es verdad que la parte negativa, sobre todo lo que tiene que ver con Rusia, Asia, Sudeste y sobre todo China, ¿no? Aquí hay mucha prohibición y poco avance. Y ya por último, dentro de lo que es España, MiCA, ¿qué entidades financieras y puramente nativas de blockchain pueden ya prestar servicios sobre criptoactivos? Pues entonces, en concreto hay 14 autorizadas en lo que llamamos de mayo y solo una nacional, es decir, una solo ha recibido la autorización por parte de el Banco de España y la CNMV, que es el BVA. El resto son todas entidades alemanas o de otros países de Europa. Por lo tanto, bueno, ya os hemos dado un primer flash, os hemos situado y ahora os dejamos más con la parte conceptual con Alfonso. Genial, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues la verdad es que son noticias bastante llamativas, rompedoras, con lo que venía las noticias que había años atrás, cuando decíamos, bueno, los activos digitales estaban muertos, no servían para nada, están prohibidos o incluso vienen a sustituir al sistema financiero tradicional y nadie los quiere aquí, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver en este capítulo 2 es de dónde venimos, ¿no? Hemos visto más o menos cuál es la situación actual y vamos a hacer vamos a ir unos cuantos años atrás y de dónde viene todo esto para que tengamos unos conocimientos básicos para cuando nos hablen sobre el tema podamos entender en qué momento ha surgido todo esto y el porqué de ello, ¿no? Entonces, bueno, seguro que a todos nos suena Bitcoin. Eh, y pensamos que el primer intento de criptomoneda o de moneda descentralizada, activo digital, fue Bitcoin. Bueno, yo vengo a contaros que realmente hubieron muchos más intentos antes. Aquí os resumo tres que fueron de los más relevantes, pero hubieron muchos más. Entre ellos están, bueno, pues DigiCash, eGold o BitGold. Fueron intentos de criptomonedas, pero no tuvieron éxito antes de Bitcoin. Bueno, los motivos fueron varios, pero el más importante es que no había por parte de los ciudadanos una clara necesidad de descentralización. Es decir, yo en 2010 o cualquier persona en 2010 tenía una fe ciega en los bancos y en las autoridades centrales y no se esperaban lo que iba a pasar en 2008. Entonces, ese fue el motivo principal por el que una moneda, una criptomoneda o monedas descentralizadas no tenían tanto tirón. Aparte de que obviamente hubo otros problemas, al final es un nuevo modelo económico, entonces, pues bueno, al final tiene también sus trabas, como pueden ser limitaciones técnicas o incluso actividades, problemas legales, ¿no? Porque al final había bastante blanqueo, etcétera, por este motivo de esta característica de la descentralización y al final también luego derivó en parte al principio de los años con Bitcoin y ahora se mantiene aunque cada vez es menor, ¿vale? Luego lo comentaremos si tenéis especial interés sobre eso. Entonces, en 2008, en plena apogeo de la crisis, se publica un white paper que se titula Bitcoin, un sistema de dinero en efectivo electrónico peer-to-peer, ¿vale? Este white paper fue publicado por Satoshi Nakamoto. Si no lo conocéis, la verdad es que nadie lo conoce, no sabemos quién es. Satoshi Nakamoto es un seudónimo, no sabemos si es una persona, un grupo de personas, un gobierno, una empresa, no se tiene ni idea por el momento. Hay un montón de conspiraciones, pero la verdad es que nadie sabe cuál es la verdad. Entonces, aquí tenéis, bueno, después os compartimos la presentación, si no os ha llegado ya, podréis entrar, la presentación está llena de hipervínculos para que entréis bueno, pues en diferentes páginas web, podéis consultar este white paper. Este documento es un documento muy corto de 9 páginas que al final lo que resume es, plantea un nuevo modelo
bueno, de un nuevo sistema de dinero en efectivo sin necesidad de intermediarios, totalmente descentralizado, ¿vale? Luego vamos a ir viendo de forma muy básica cómo funciona y cuál es la tecnología que lo subyace, que es lo que ya antes ha explicado Gonzalo como blockchain. Entonces, se publica ese white paper en 2008 y el 3 de enero del 2009 se mina el primer bloque de Bitcoin, ¿vale? Por entender de forma muy básica, Bitcoin con B mayúscula es una blockchain. Una blockchain es cadena de bloques. Dentro de cada bloque ahora vamos a poner todo el foco en Bitcoin, estamos en 2008, no hemos avanzado, estamos ahí, ¿vale? En esos bloques, esa cadena de bloques, cada bloque lo que va a contener es transacciones. ¿Transacciones de qué? Pues transacciones de Bitcoin, es envíos de Bitcoin de una dirección a otra, ¿vale? Entonces, ese primer bloque se mina el 3 de enero de 2009. Luego os explicaré cuál es ese concepto de recompensa de 50 Bitcoins. La primera transacción se produce el 12 de enero del 2009. En esa transacción la envía una wallet, la dirección de Satoshi Nakamoto, a Hal Finney. En teoría no deberíamos saber quiénes son. Lo que pasa es que ellos ellos publican que son ellos los que han realizado las transacciones y eso queda demostrado. Pero en la realidad es todo pseudonónimo y no sabemos quién realiza las transacciones, ¿vale? Traigo aquí una anécdota porque al final, justo la semana pasada, fue un día un cumpleaños bastante curioso, y es que si avanzamos 2 años desde la publicación del white paper de Bitcoin, vamos al 22 de mayo de 2010 y se produce lo que se conoce como la primera compra de un activo físico con Bitcoin. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, lo habéis leído en las noticias, pero el 22 de mayo de 2010, un húngaro llamado Laszlo publicó en un foro que había comprado. Previamente veis el anuncio y posteriormente veis la confirmación de que lo había conseguido. Bueno, compró 2 pizzas en particular, luego publica que son del Papa John's, por 10.000 bitcoins. Claro, antes ha comentado muy bien Gonzalo que Bitcoin está ahora mismo en torno a 110.000 por Bitcoin. Multiplicar 10.000 por 110.000 y nos salen más de 1.000 millones de dólares. Podríamos decir que han sido las pizzas más caras de la historia. Y la verdad es que no nos equivocaríamos. Pero este punto marcó un antes y un después, porque un activo digital había comprado un activo físico, ¿vale? ¿Cuándo surge todo esto? Bueno, hemos dicho que surge en 2008. Bueno, no surge en 2008. El concepto de cadena de bloques y el concepto de descentralización surge antes y lo venían impulsando los cypherpunks. Pero fue en 2008 cuando realmente cobra fuerza en este marco de la desconfianza hacia el sistema bancario tradicional, esa crisis financiera que tanto daño hace, ¿vale? Entonces, blockchain es un tipo de DLT. Ahora vamos a lo que es la tecnología que hay por debajo, ¿vale? Blockchain es un tipo de DLT. Hay diferentes tipos de DLT. Las DLT son tecnologías de registro distribuido. Bitcoin es una blockchain, pero vamos a ver que no todas las blockchains son Bitcoin. Cuando hablemos de blockchain, hay que quitarnos la venda de los ojos y venimos a desmentir el mito de que blockchain es una estafa. Bitcoin es un activo digital. Bitcoin es una criptomoneda que tiene una tecnología por debajo y esa tecnología es blockchain. Y blockchain tiene muchas más aplicaciones que únicamente transferencias de Bitcoin. Y vamos a ver algunas de ellas. ¿Cómo funciona blockchain? Blockchain es un libro de registros o una base de datos. Hay varias definiciones, pero podemos entenderlo como una base de datos inmutable, segura, descentralizada, transparente y fiable, ¿vale? Entonces, son varios adjetivos que vamos a ir desgranando poco a poco. Pero a mí me gusta mucho esta comparación, y es una comparación muy sencilla. En los sistemas tradicionales, una transferencia pasa siempre por una entidad central, por un banco, en particular por el Banco Central, y todas las transacciones quedan registradas, pero quedan registradas por su parte y nosotros no tenemos acceso a las transacciones que se producen en cada momento a nivel mundial. Son ellos los que tienen esa base de datos. Además, si la base de datos se cae, imaginaos que hay un problema y se hackean los bancos, pues no podríamos realizar esas transacciones porque ese intermediario, esa entidad central estaría caída. Sin embargo, blockchain es totalmente diferente. Blockchain es una base de datos totalmente distribuida. Es decir, todos nosotros podríamos tener una base de datos, una copia de todas las transacciones que se producen en tiempo real en esa blockchain. En particular en Bitcoin, todos podemos acceder a la plataforma, a un explorador de blockchain donde podemos consultar las transacciones en tiempo real, todas las transacciones que se están produciendo en esa red,
¿vale? De tal forma que si además se cae uno de los nodos, ¿vale? Porque aquí, bueno, voy a comentar muy rápidamente, las copias la podemos consultar, todo el mundo puede consultar las transacciones que se producen en la blockchain de Bitcoin en particular, ¿vale? Pero esa creación de bloques no la hace todo el mundo, la hacen lo que conocemos como mineros. Voy a explicar rápidamente cómo funciona Bitcoin. En Bitcoin, y me voy a adelantar aquí, ¿vale? Y ya luego volvemos. En Bitcoin, ¿cómo funciona? Bueno, nosotros, imaginaos que queremos realizar transacciones en Bitcoin. Bueno, pues yo enviaría un Bitcoin a Gonzalo, en lo que se conoce como una transacción a través de la blockchain. La transacción no se realiza a través de una aplicación del móvil, o sea, no se realiza como un Bizum, no, necesitamos una wallet, que sí que puede ser una aplicación de móvil, y luego veremos los tipos de wallets que tenemos, pero bueno, yo realizo un envío de un Bitcoin y esa transacción se queda pendiente de validar. Los validadores, los validadores confirmarán que la transacción es verídica, ¿vale? Es verídica, es legal. ¿Qué quiere decir que eso? Pues que yo he firmado esa transacción, que no se la está inventando, porque puede ser Gonzalo y diga, no, Alfonso me ha enviado a mí un Bitcoin, pero si eso está encriptado con mi firma digital, ya entramos en criptografía, pero no quiero entrar en ese jardín. Entonces, yo hago esa transacción es validada por los validadores. ¿Qué valida? Pues que yo he firmado la transacción, es decir, que yo soy el autor de esa transacción y que yo tengo en balance ese Bitcoin. Una vez que se ha validado, esa transacción pasa a una piscina de transacciones validadas. ¿Vale? Imaginaos, un montón de transacciones validadas pendientes de confirmar. No se han enviado todavía. La validación no quiere decir que ya haya salido el Bitcoin de mi cartera, de mi wallet, de mi billetera, a la billetera de Gonzalo. No, simplemente se ha validado la transacción. De esa piscina de transacciones validadas, ahora entra en juego los mineros. ¿Quiénes son los mineros? Cuando vemos en las noticias o vemos en el periódico las granjas de minería enormes en China, en Rusia, etcétera, ¿quiénes son esos? Bueno, pues realmente cualquiera puede ser un minero. Yo puedo ser un minero si quiero, cualquiera de vosotros podéis ser un minero. ¿Qué hacen los mineros? Los mineros lo que hacen es, de esa piscina de transacciones, cogen las transacciones que ellos quieran, las agrupan, las ponen todas en un bloque, le incluyen un código del bloque anterior, que tiene igual transacciones, y le añaden un número aleatorio. Es decir, tres cosas. Lo primero, transacciones. Lo segundo, el código del bloque anterior. Y lo tercero, un número aleatorio. Esas tres cosas lo meten en una función, una coctelera, una función que se llama hash, y lo que hace es, esa coctelera les devuelve un chorro de números muy grande, muy grande. Entonces, el objetivo del minero es que ese chorro de números que le devuelve la función empiece por un determinado número de ceros, 5, 10, 15. Eso viene prefijado. Ahora entramos en ello. Si ese chorro de números que le devuelve la función es menor, ese chorro de ceros por el que empieza el número ese que le devuelve tiene un número de ceros menor, el número de ceros que establece el protocolo, el bloque se mina, ¿vale? El minero resuelve el problema. Al final, resolver el problema, minar, no es más que generar números aleatorios, porque las transacciones y el código del bloque anterior son fijas. Ese número aleatorio, el minero genera muchos hasta que consigue que el número, ese chorro que le devuelve el resultado de aplicar la función hash a todo ese bloque, le devuelve un número que empieza por el número de ceros exigido. En ese momento, ¿vale? Cuando resuelve el problema, el resto de mineros validan que realmente ha resuelto el problema y que no hay ningún tipo de fraude. Eso se valida automáticamente, es muy fácil de validar. Y el bloque se añade a la cadena y en ese mismo momento se ejecutan todas las transacciones, ¿vale? Hay un montón de dudas, de detalles que he dejado pasar por encima. Si luego tenéis interés, pues me podéis preguntar sin problema, ¿vale? Las transacciones que no se han validado, el resto de mineros habrán cogido otras transacciones, pues bueno, devuelven las transacciones que están validadas pero no confirmadas a la piscina y se empieza a minar el siguiente bloque. Al fin y al cabo, ¿por qué hay tantas granjas de minería? Bueno, porque la única forma de resolver el problema es generar números aleatorios. Cuanto más ordenadores, más tarjetas gráficas con poder computacional lanzando números, más posibilidades hay de que yo mine el bloque. Cuando el minero mina el bloque, se lleva una recompensa, que es lo que se conoce como Coinbase, ¿vale? Es la recompensa que recibe el minero, y aparte se va a llevar de recompensa todas las comisiones de las transacciones que se produzcan, se incluyan en el bloque, ¿vale? Esa recompensa que recibe el minero se reduce a la mitad
cada aproximadamente 4 años, en particular cada 210.000 bloques. Se reduce a la mitad en lo que se conoce como halving, y este término seguro que lo habéis escuchado alguna vez, que fue en abril del año pasado, 2024, y es que Bitcoin tiene 21 millones de unidades. No hay más. Está programado que solo puede tener 21 millones. Cada 210.000 bloques la emisión se reduce a la mitad. Actualmente, cada minero mina un bloque aproximadamente cada 10 minutos, ¿vale? Aproximadamente, y cuando añade el bloque a la cadena, se lleva, aparte de las comisiones por transacción, se lleva 3,125 bitcoins. Es decir, la emisión de Bitcoin, la inflación, que, bueno, al igual que se imprime el euro, se imprime el dólar o incluso se mina oro, porque el oro no es limitado, pero se va minando poco a poco. Pues en el caso de Bitcoin, la emisión es de 3,125 bitcoins aproximadamente cada 10 minutos. ¿Vale? Entonces, ese sería el proceso de Bitcoin. En particular, blockchain, ¿qué podemos entender y qué podemos extrapolar? Bueno, pues que un sistema tradicional sería como un Word en el que si yo solo tiene acceso a ese Word la persona que tenga esa base de datos, ese documento. Sin embargo, en Google Docs, todo el mundo que esté permitido, que se le haya compartido, que tenga ese documento, puede consultar, validar o modificar en tiempo real. ¿Vale? Bueno, entonces, blockchain, de ahí podemos, o sea, de lo que hemos comentado hasta ahora, podemos obtener bastantes conclusiones. La primera es que es descentralizada y lo que hemos dicho, los mineros, las copias de la base de datos están totalmente distribuidas y cualquiera puede tener esa información. Entonces, no depende de una única entidad central. Es incorruptible. Y este punto no lo habíamos mencionado y es, bueno, yo puedo alterar la información, yo puedo decir que 6 bloques más atrás fue Gonzalo el que me envió un Bitcoin a mí y lo pongo yo en ese bloque. Primero, lo voy a poner yo en mi base de datos. El resto de base de datos no van a coincidir con la mía y ningún minero, ningún validador lo va a confirmar porque ellos no tienen esa base de datos. Yo la estoy modificando. Pero no solo eso, es que además si yo modifico una información, algún dato, cualquier detalle que sea, por mínimo que sea, de algún bloque, como hemos dicho que en cada bloque se incluye el código del bloque anterior, si yo modifico un bloque, ese código va a cambiar, entonces se va a romper la cadena. Entonces es imposible, ¿vale? Entonces por eso es incorruptible. Es transparente porque podemos entrar y luego tenéis alguna página para que podáis verlo, podemos acceder a la blockchain y ver las transacciones que se producen en tiempo real. Es programable y aquí está el punto. Si no fuera programable, nos quedaríamos únicamente como red de pagos y punto. Pero es programable y el concepto de smart contract es fundamental. Luego lo veremos para qué nos sirve. Y utiliza criptografía avanzada, que aunque no hemos entrado en ello, sí que es importante que lo tengáis en cuenta y sobre todo de ahí viene el término de criptomoneda. Tipos de blockchain. Y ya empezamos a avanzar. Empezamos con Bitcoin, empezamos a aplicar el concepto de blockchain, pero hay muchos tipos de blockchain. Está lo que conocemos como blockchain pública. Blockchain pública es Bitcoin, sí, porque el proceso de consulta, validación y participación es abierto. Cualquier persona forme parte o no de la red. En cambio, sin embargo, tenemos otros tipos de blockchain privadas. Imaginaos una empresa, sus datos son privados y no quiere compartir sus datos a cualquier persona del universo, pues puede tener una blockchain privada, donde el proceso de consulta, validación y participación esté limitado a unos pocos nodos. Y es que ahora ya vamos hilando, vamos avanzando hacia adelante, blockchain no sirve únicamente como un medio de pago. Blockchain tiene muchas aplicaciones más y justo lo comentaba Gonzalo nada más empezar. Luego haremos algunas aplicaciones en el sector asegurador, pero blockchain nos permite un montón de actividades en todos los sectores y ahora veremos algunos de ellos. Y luego, por último, blockchain híbrida, pues al final una combinación de, bueno, pues quién puede consultar, quién puede validar, quién puede añadir nueva información en la blockchain, etcétera. Bueno, aquí ya los permisos, se puede crear una blockchain cada uno como al gusto, vamos, al gusto del consumidor. Y aquí vamos con, para mí, una de las diapositivas más importantes de la presentación, es el concepto de smart contract. Y esto, claro, cambia radicalmente lo que surgió en 2008 con Bitcoin, es que Bitcoin no es programable, pero existen otras blockchains que sí. Los smart contracts son programas de código que se ejecutan de forma automática sin necesidad de intermediarios. Imaginaos, este sería el diagrama, ¿no? Un contrato tradicional, pues dos personas acuerdan un contrato, ¿vale? Y hay una tercera parte que es la que determina cuándo se ejecuta o no y siempre hay un intermediario por detrás. Un smart contract es automático. Imaginaos, por ejemplo, hoy la final de la Conference League, Chelsea contra el Betis, y Gonzalo y yo nos apostamos un Ethereum, un Ether, ¿vale? A que gana uno de los dos equipos. Bueno, eso se queda programado en la blockchain.
cuando el partido ha terminado, en función, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Nos conectamos, Gonzalo y yo, con nuestra wallet al smart contract y dejamos depositado o bloqueado nuestro Ether, ¿vale? En cuanto acabe el partido, se va a ejecutar automáticamente el contrato en un sentido o en otro en función de cómo hayan quedado. Aquí, fijaos que lo único que hay que tener en cuenta es que ese código tiene que estar programado, es automático, se va a ejecutar automáticamente en cuanto le llegue el input del resultado. Ahora veremos de dónde sale ese input. Pero es que el concepto de smart contract va mucho más allá de resolver una simple apuesta. Fijaos algunos casos de uso. Bueno, tenemos casos de uso en todos los sentidos. Imaginaos, por ejemplo, un proceso electoral en el que yo, con mi wallet, donde tenga registrada la identidad digital, aquí es verdad, es un tema importante, en el que no hemos entrado en esta formación porque al final no es, bueno, en 1 hora y media es complicado, pero el tema de la identidad digital en conjunción con blockchain es muy potente y está habiendo ya avances. Imaginaos que yo me conecto al portal de votación, donde yo me registro con mi wallet y mi identidad digital, y yo voto. Ese voto queda registrado. Votar no es más que interactuar con un smart contract, que lo que haga ese smart contract es leer mis atributos, mi identidad digital, que está asociada a mi wallet en blockchain, me permite votar, ese voto queda registrado porque hemos dicho que es transparente, la blockchain. Es transparente, pero no se va a saber quién soy yo, porque yo soy, es seudónima, habrá un ID, pero ese ID no se sabe a quién corresponde. Pero el voto sí queda registrado, de tal forma que no se puede alterar la votación, eso queda registrado, ¿vale? De la misma forma, bueno, pues por ejemplo, a la hora de conceder una póliza, imaginaos que yo quiero contratar un seguro y ese seguro, bueno, no necesito que haya una tercera persona por detrás, porque si el smart contract está programado para que en función de los parámetros que yo le exija al individuo que viene a contratar la póliza, le dé un seguro con unas características u otras, si el individuo en su propia wallet tiene esos atributos, esas características, conectará su wallet al smart contract de la aseguradora y en función de esos atributos se le concederá una póliza u otra. Pero todo se queda programado y no hay necesidad de intermediarios, ¿vale? Otro concepto muy importante es el concepto de oráculo. Y cuando hemos dicho antes, si gana el Betis o gana el Chelsea, la blockchain no sabe quién gana. La blockchain no sabe información, la blockchain es una base de datos, la blockchain es una máquina de la verdad. La blockchain necesita información del mundo real. Y ese es el concepto de oráculo. El oráculo no es más que un puente, un intermediario entre el mundo real y el smart contract. Lo que hace el oráculo es consultar todas las fuentes de información y traspasarle la información al smart contract, ¿vale? Es decir, si el smart contract está bien programado y eso se audita y se puede comprobar y cualquiera puede comprobar que el smart contract está bien o no programado, el único punto de fallo sería el oráculo. Es decir, bueno, pues entonces, imaginaos que gana el Betis y el oráculo dice que gana el Chelsea. Efectivamente, el smart contract se va a ejecutar como si hubiese ganado el Chelsea. Ahora, ¿cuál es la clave? Pues que en el smart contract, en la blockchain, queda registrada que se ha ejecutado porque el oráculo le ha informado que el Chelsea había ganado. Sin embargo, eso no es cierto. Y como la blockchain es una máquina de la verdad, yo voy a comprobar que el oráculo se está equivocando. Entonces, ya estoy detectando un punto de fallo. Esto no quiere decir que la blockchain siempre diga la verdad. No, la blockchain o el smart contract se va a ejecutar en función de la información del mundo exterior que le llegue. Pero yo voy a ver si se ha equivocado, si ese input está mal o no, porque eso sí que lo puedo comprobar yo. Vale, aquí tenemos un diagrama muy sencillo de cómo funcionaría ese proceso, ¿vale? Y Chainlink es bueno, el oráculo por excelencia en lo que es en el mundo blockchain, ¿vale? Entonces, ¿qué son los activos digitales? Hemos hablado de blockchain, hemos hablado de smart contract, tipos de blockchain, hemos hablado de oráculos, ¿vale? Claro, cuando ya estamos hablando de programación en la blockchain, ya no estamos hablando únicamente de, oye, compro Bitcoin, Bitcoin se va a 110.000, se va a 80.000, ¿qué va a pasar? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? Estamos hablando de una tecnología por detrás que nos permite mucho más allá. Y aquí entramos en los tipos de activos digitales. Tenemos diferentes tipos. Uno de ellos es, bueno, los activos digitales no es más que una representación de valor almacenada y creada dentro de una red blockchain, ¿vale? Esto asegura autenticidad, propiedad y trazabilidad. Uno de esos tipos son los NFTs. Y seguro que habéis escuchado, habéis visto el típico mono que se pone Neymar en la foto de perfil de tengo un mono que me ha costado millones de dólares y es muy bonito y solo lo tengo yo. Ok, eso es una aplicación, muy bien. Igual que existe el arte en el mundo real, existe el arte digital. Y ahí cada uno pagará lo que esté dispuesto para ello. Pero vamos a ir un paso más allá. Un NFT token, NFT viene del concepto de non-fungible token, token no fungible.
un token fungible o un activo fungible es un activo que es lo mismo uno que otro. Es decir, una moneda de 1 euro es igual a, o dos monedas de 1 euro recién creadas son exactamente iguales. Me da igual tener una que otra, porque nada las distingue. Sin embargo, un token no fungible sería dos activos digitales en los que cada uno de ellos tiene propiedades que los hace únicos. Entonces, sí que es diferente uno que otro. Imaginaos, por ejemplo, las entradas para la final de la Champions, en la que hubo problemas de acceso y un montón de reventa de entradas falsas y la gente se quedó fuera. Bueno, si el estadio hubiese emitido, en vez de entradas normales, los hubiese emitido en la blockchain, como NFTs, cada entrada asociada a un asiento, a una parte del estadio, cualquier comprador podría haber consultado si esa entrada que está comprando es verídica o no, porque no es más que verificar ese NFT en la blockchain. Y ya está, es pura transparencia, ¿vale? Entonces, bueno, luego entramos en el juego de hasta qué punto a las empresas o a las entidades les interesa ser transparentes o no, pero las ventajas están ahí, ¿vale? Otro concepto, otro activo digital, security token. Esto no es más que, bueno, un derecho económico, un derecho sobre, por ejemplo, una acción, un bono, etcétera. Eso se puede llevar a la blockchain, representar en la blockchain. Esto es el concepto de tokenización. No lo vamos a contar porque es imposible en hora y cuarto. Nosotros, bueno, que somos bastante, bueno, creemos que la tokenización es una de las irrupciones más fuertes de los últimos años y que, la verdad, algunas de las noticias más relevantes y de los bancos y de las gestoras más grandes están entrando de lleno en este jardín. Así que si después, si leéis por algún sitio tokenización, bueno, quedaos con la idea de que es llevar a la blockchain activos del mundo tradicional, ¿vale? Del mundo de activos físicos, de representarlos en la blockchain, mediante una equivalencia, de tal forma que ese activo adquiere todas las ventajas de la blockchain. De la misma forma tenemos los utility tokens, donde son tokens, son activos digitales que me permiten a mí hacer algo con ellos, tienen una determinada utilidad. Por ejemplo, imaginaos que Real Madrid emitiera un montón de fan tokens, ¿vale? Donde el que más, en función de los fan tokens que tengas del Real Madrid dentro de la blockchain, pues tú puedes votar por el nuevo fichaje o votar por el nuevo restaurante que se va a hacer en el estadio, o incluso si tienes muchos, pues puedes tener un encuentro con alguno de los futbolistas, etcétera. Son tokens que se van a emitir dentro de la blockchain y que me permiten a mí determinadas utilidades, ¿vale? Esto es llevándolo al mundo real. Dentro del mundo de activos digitales, un token, un utility token no sería más, por ejemplo, que Ether. Ether me sirve para pagar las transacciones dentro de la red de Ethereum. Luego tenemos, por otro lado, los criptoactivos que no están respaldados por nada, entre ellos Bitcoin. Al final es un activo, se regula por oferta y demanda y no hay nada por debajo más allá de la tecnología blockchain que ya hemos visto. Las stablecoins, que hay un run muy grande en estos últimos meses con los stablecoins. De hecho, si leéis las noticias, sobre todo en Estados Unidos, está en juego un nuevo proyecto de ley y veremos si sale adelante que regula las stablecoins. Ahora veremos en qué consisten porque hay un par de diapositivas que las incluyen. Y luego, por otro lado, las CBDCs, lo que se conoce como euro digital, aunque el euro digital cada vez está desligando más del concepto de CBDC, pero dentro de las CBDC CBDC viene de Central Bank Digital Currencies y son monedas digitales de bancos centrales. El yuan digital es un ejemplo de ellas, que al final es la teoría, porque luego digo la teoría porque el euro digital se está desligando, por ejemplo, es emitir una moneda dentro de la blockchain que sea como una moneda del mundo real en blockchain emitida por el Banco Central y que el Banco Central tenga acceso a ellas. Sin entrar en ese jardín porque no es descentralizada, pero bueno, si utiliza la tecnología blockchain, al final sería un nuevo activo digital, un nuevo tipo de activo digital. Tipos de criptodivisas. Ahora nos centramos en este recuadro de aquí, ¿vale? Porque estos de aquí están más centrados en la tokenización y no vamos a entrar en ello, aunque os digo que es una de las irrupciones más fuertes y que probablemente cambie la forma, cambie el mundo financiero en los próximos años. Al menos va por buen camino, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en este recuadro de los criptoactivos no respaldados. Entonces, esos son lo que conocemos como criptodivisas, ¿vale? Son un tipo de activo digital que el único objetivo es servir de intercambio. Propiedades descentralizados, inmutables, pseudonónimos, son privados, y utilizan la criptografía y algunos de los ejemplos son Bitcoin, Ripple, Ether o Solana. Seguro que si entráis ahora veremos en las herramientas, os suenan, y si no lo veréis ahora, son algunas de las criptodivisas
más famosas, por no decir las más famosas, ¿vale? Entonces, bueno, sirven como medio de intercambio. ¿Qué es Bitcoin? Ya lo hemos visto hasta ahora. Yo creo que todo está comentado. Fue creada en 2008 por Satoshi Nakamoto, es una blockchain pública y pseudonónima, ¿vale? Bitcoin con B mayúscula es la blockchain, Bitcoin con B minúscula es la moneda. Nos permite realizar transacciones a nivel global, es totalmente descentralizada, se crea o se minan los bloques por el algoritmo Proof of Work, es todo ese proceso de minados, números, que si bloques, que si resuelve un problema, que si los ceros, todo ese proceso que os he contado es el protocolo de consenso Proof of Work. Y luego su oferta es limitada, hemos dicho 21 millones. El último Bitcoin se va a minar, se estima, en 2140, por esa velocidad a la que se minan los bloques de aproximadamente 10 minutos. Es importante, ya que hablamos de Bitcoin, hablar de Ethereum, que es la segunda criptodivisa con mayor capitalización de mercado. Fue creada un poco más tarde, en 2014, por Vitalik Buterin. Es una blockchain pública y pseudonónima. Nos permite el desarrollo de smart contracts en su red. Este es el punto fundamental, gracias al que la tecnología está avanzando tanto en los últimos años. La red también es descentralizada. Su protocolo de consenso es Proof of Stake. Y aquí me voy a detener un momento, y es que una de las grandes críticas que se le hace al mundo de los criptoactivos es la sostenibilidad energética. Y si bien es verdad que Bitcoin no es sostenible, no es ESG, no es sostenible por esas granjas enormes, ese poder computacional a lo bestia que están utilizando las granjas de minería en China o Rusia, existen otras formas de crear, de minar, ese concepto de minar, aunque no sea exactamente así, de añadir bloques a la cadena. No necesariamente lanzar números aleatorios. En particular, Ethereum, ¿cómo se crean nuevos bloques? Que Ethereum es otra blockchain donde, bueno, pues aparte de desarrollo de smart contracts, bueno, pues aparte de enviar Ethers y enviar otro tipo de criptoactivos, pues te permite el desarrollo de smart contracts. Bueno, pues cualquier tipo de transacción o de operación dentro de esa blockchain se crea, se genera, se agrega mediante el protocolo Proof of Stake. Es decir, prueba de trabajo, prueba de participación. Aquí lo único que hay que hacer es depositar tus monedas Ethers en un determinado sitio, como si hicieras un depósito en un banco, depositas tus criptomonedas y solo al depositar tus criptomonedas ya vas a contribuir al desarrollo, a la creación de nuevos bloques. Y por eso tú vas a recibir una recompensa. Entonces, el recurso limitado en Bitcoin es el poder computacional, porque no hay un poder computacional limitado. Sin embargo, en Ethereum el recurso limitado es el número de Ethers, porque el número de Ethers en cada momento es limitado. Es verdad que se van generando de forma ilimitada, pero es verdad que hay una quema de tokens que lo que hace es que se mantenga constante lo que es la oferta, ¿vale? Entonces, para entender cuáles son las dos grandes criptodivisas que lideran todo el ecosistema de, como digo, criptoactivos, ¿vale? Criptoactivos dentro de este cuadro de aquí. Vamos un poco más allá, el concepto de stablecoins, y ya vamos a avanzar un pelín más rápido. Las stablecoins son unas criptomonedas que están creadas para mantener el valor en relación a un activo o grupo de activos. Es decir, vamos, por ejemplo, USDT, no sé si la escucháis, $1 en la blockchain. Pues eso existe, es lo que se conoce como Tether. Lo que yo hago es, voy con mi dólar a la empresa Tether, ese dólar se lo guarda, entre comillas, ahora vemos por qué, entre comillas, y emite un USDT que no es más que $1 en la blockchain. Igual que yo tengo un Ether en la blockchain, pues yo tengo un USDT, el concepto de USDT, en la blockchain. En el momento que yo quiero de vuelta mi dólar, iría a Tether, le doy mi USDT y me devuelve el dólar y quema automáticamente ese USDT. ¿Vale? Decía entre comillas porque los dólares que yo le doy a Tether no siempre se los guarda, sino que a veces invierte en renta fija a corto plazo y todo este melón que se está abriendo en estas últimas semanas en Estados Unidos. Así que si lo escucháis, este es el motivo, ¿vale? O sea, este es de aquí viene, ¿vale? De qué hace con los dólares que le da la gente antes de emitir los USDTs. Tenemos otro tipo de criptomonedas. Hemos dicho que están respaldadas por dinero fiat, pero también tenemos respaldadas por commodities. O tenemos respaldadas por criptos también, ¿vale? Esta sería respaldada por el oro, está respaldada por otras criptomonedas, como por ejemplo Ethereum, ¿vale? DAI está respaldada por Ethers y otras criptos, o no colateralizadas, algorítmicas. Hasta aquí vemos los tipos de criptodivisas donde se pueden comprar, ¿vale? Ya vamos a ir empezando a entrar en la parte de formas de inversión. Bueno, se pueden comprar en un exchange centralizado, que es como un banco o una bolsa tradicional. Si entráis en un Binance o en un Coinbase, creo que tienen enlace, no es más que registrarte con correo,
con contraseña, vais a tener que dar vuestros datos o vais a tener que identificar, vais a tener que pasar lo que se conoce como KIC, Know Your Customer, en el que presentáis vuestra información y os tienen fichados, os verifican. O sea, aquí no es nada, esto no es descentralizado. De hecho, como indica el nombre, es un exchange centralizado. Aquí tú no tienes acceso a los activos en la blockchain, sino que es como si tú tienes una cuenta dentro de tu banco, dentro de Revolut, dentro de Trade Republic, y tienes X bitcoins, X ethers, es lo mismo, ¿vale? Es prácticamente lo mismo, salvando determinados detalles. Sin embargo, existen lo que se conocen como exchanges descentralizados, donde en los exchanges descentralizados el control no lo tiene el exchange, el control lo tienen los usuarios. Es decir, para yo operar en un exchange descentralizado, tengo que ir con mis activos, conecto mi billetera con mis activos a ese sitio, a ese exchange descentralizado, conecto, realizo el intercambio y me voy del exchange descentralizado. No hay ninguna persona detrás de ese exchange descentralizado. Está programado por smart contracts, por contratos inteligentes. Uniswap o PancakeSwap son algunos de los más conocidos y la clave es eso, que en el descentralizado, en los DEX, interactúo con la blockchain. Cuando yo hago el intercambio, estoy haciendo el intercambio en la blockchain. Sin embargo, en Binance es un cruce de órdenes, no hay más. Pero la custodia de los activos la tiene Binance. Es lo que se conoce aquí como custodial wallets o non-custodial wallets. Las wallets es lo que venimos hablando hasta ahora como billeteras. Las custodial wallets son wallets en los que las claves privadas están gestionadas por un tercero. En Binance, por ejemplo, tenemos una custodial wallet. Yo tengo acceso a los activos, puedo comprar, vender o intercambiar, pero yo no tengo acceso a la clave privada que los desbloquea en la blockchain. Es decir, eso pertenece a Binance. Binance me permite a mí comprar y vender los activos, pero todos los activos están guardados en wallets de Binance. Si yo quiero venderlos por euros y retirarlos a euros, me va a dejar. Pero en el supuesto caso de que Binance perdiera las claves o Binance fuera hackeado, como ha pasado con algunos exchanges, yo perdería mis activos. Las non-custodial wallets son wallets como las que tenemos aquí arriba, en la que el usuario tiene esas claves privadas. ¿Cuáles son los tipos? Bueno, pues según la conectividad tenemos las hot wallets o las cold wallets. Las cold wallets almacenan las claves offline, serían algo así como este pendrive que está offline, que para encenderlo hay que conectarlo, o una paper wallet, ¿vale? Que, bueno, pues tienen sus beneficios y sus riesgos. Beneficios, no están conectadas a Internet, pues no tengo tanto riesgo de hackeo. Sin embargo, inconvenientes, un robo, un terremoto o un incendio en mi casa, pues puedo llegar a perder el activo, lo que son las wallets, si no tengo las claves apuntadas. Y por otro lado, las hot wallets, que serían como aplicaciones web, programas de escritorio o aplicaciones móviles para almacenar y gestionar las criptomonedas, pero están conectadas a Internet, ¿vale? La más famosa es MetaMask. No sé si la habéis escuchado, pero es la más conocida. Aquí os traemos un par de herramientas básicas que para introducir el mundo de criptodivisas, aquí estamos hablando de criptodivisas, dentro de ese cuadrito que veíamos arriba, que son herramientas para nosotros básicas. Consulta de precios, pues tenéis los dos proveedores de precios por excelencia, CoinGecko y CoinMarketCap. Exploradores de blockchain como Etherscan o blockchain.com. Si entráis, vais a ver en tiempo real las transacciones que se están produciendo en la blockchain. Para estadísticas y datos macro tenéis dos proveedores muy, muy buenos que son Glassnode y Defillama. Y por último, para noticias e información, The Block tiene un montón de gráficos y Cointelegraph con noticias prácticamente cada hora. Tanto en Telegram como en su propia página web, pues bueno, vais a ver un montón de noticias para estar al día sobre este tema. ¿Vale? Entonces, formas de inversión, ¿vale? Imaginaos, hemos visto ya cómo se compraría o se vendería en los exchanges, pero hay muchas más formas de inversión. Hace 5 o 7 años, la única forma es, bueno, o entiendo 100% cómo funciona blockchain o no tengo forma de comprar ningún tipo de activo en esta nueva clase de activo, ¿no? Esto ha cambiado por completo. Y aquí venimos a traer dos tipos de formas de inversión, las directas y las indirectas, ¿vale? En las directas, obviamente, voy a tener que tener una participación más activa y un mayor entendimiento de la blockchain. La primera de ellas, como hemos visto antes, es comprar en exchange. Yo puedo comprar un exchange centralizado o descentralizado y lo que estoy haciendo es exponerme directamente al activo. Yo estoy comprando Ethereum, yo estoy comprando Solana, yo estoy comprando Ripple, pero estoy comprando XRP o estoy comprando el propio activo, ¿vale? No estoy invertido indirectamente en él.
podemos comprar en cajeros automáticos de criptomonedas, en plataformas peer-to-peer, en brokers. Si abrís un Revolut, abrís un Trade Republic, podéis comprar el activo y estar expuesto al activo directamente y no dependemos de blockchain. Esto antes no era posible. Y los bancos, bueno, los bancos también, porque esto pongo interrogaciones porque era un inconveniente, era un interrogante hasta hace unas semanas. Y es que BVA ya ofrece este servicio de criptomonedas y custodia de Bitcoin en España, y Ether en España porque se lo ha aprobado CNMV. Otras formas de inversión, bueno, pues NFTs. Yo puedo invertir en otro tipo de activo digital, es un NFT, puedo comprar un cuadro digital, como hemos dicho, a nivel arte digital. El NFT más caro de la historia es este, de Merge, que se vendió por casi 100 millones de dólares, ¿vale? Bueno, yo puedo comprar tickets que me otorguen acceso exclusivo a conciertos, eventos, etcétera, todo a través de la blockchain, incluso en moda, ¿vale? Existen un montón de... Fijaos, tenéis aquí un evento que hizo Gucci con The Sandbox, que al final, pues, eso existe, existen un montón de eventos que se han realizado en la blockchain con marcas de moda, ¿vale? Con Nike, con Adidas, existen otros, ¿vale? Lo podéis contrastar vosotros. Y lo que comentaba de los fan tokens, yo puedo invertir en esos fan tokens del Barcelona, del Real Madrid, del equipo que sea, que me permita, de hecho, Chiliz es un partner del Barcelona, y lo podéis ver. De hecho, es un enlace a la noticia y podéis ver cuáles son los beneficios que podía aportar. Al final, bueno, pues existen estas sinergias y estos usos en la vida real. Fijaos que partíamos de Bitcoin, medio de pago, si se va a 110.000 o no, y ahora estamos hablando de que yo únicamente escaneando un QR, ese QR que siempre os pasan para todas las entradas en cualquier concierto, ¿por qué no se emite en blockchain? Y ya no existe ese riesgo de fraude. Es simplemente eso, ¿no? Es usar una tecnología porque la tecnología que hay por debajo tiene mucho más usos que simplemente hablar de si Bitcoin sube o baja, ¿vale? Más tipos de inversión en activos digitales de forma directa, pues participar en ICOs. ICOs es un concepto que, bueno, no sé si lo tendréis en mente, pero es parecido, tiene cierta semejanza a las IPOs en bolsa. Es la emisión de criptomonedas. Antes de emitir una criptomoneda, pues se hace una ronda de financiación, ¿vale? Se puede hacer, es una de las formas de emisión, se puede hacer una ronda de financiación en la que el proyecto, la criptomoneda que se vaya a emitir, pues capta financiación y reparte criptomonedas antes de que salgan al mercado a esos inversores, ¿vale? Entonces, pues yo puedo invertir antes de que salga el activo y cuando salga la criptodivisa, pues ya se mueve por el libre mercado. Pero yo tengo un precio fijo y unas condiciones fijas. ¿Qué más formas directas? Pues minería, está claro. Si yo mino Bitcoin o mino Ethers, al final estoy invirtiendo directamente porque mi recompensa va a ser o Bitcoin o Ethers, pero es una inversión directa. O el concepto de staking, que viene de Proof of Stake, lo que comentábamos antes es ese depósito de Ethers en el sitio correspondiente, que al dejarlo, ese proceso de stackear los Ethers, me estoy participando en el protocolo de consenso, Proof of Stake, y recibo beneficios, ¿vale? Pues otra forma directa. Hay más, pero de forma resumida serían estas. Y aquí voy a dejar paso a Gonzalo de nuevo para que explique la parte de inversión indirecta y que continúe con ello. No sé si estás aquí, Gonzalo. Sí, fenomenal, Alfonso. Perfecto. Sí, completamos el bucket de formas de inversión. Aquí os vamos a explicar 4 formas, ¿no? Pero sobre todo la primera, bueno, si soy yo, vale, ahora perfecto, pensaba que se había quedado congelada. Disculpad. Respecto a la primera forma de inversión, en este caso es como si estuviésemos invirtiendo en una cartera multiactivos, en este caso en equity cotizado, acciones que cotizan en bolsa, pero de compañías relacionadas directa o indirectamente con el ecosistema de activos digitales o blockchain. En este caso os damos varios subtipos con ejemplos concretos. Por ejemplo, exchange de criptomonedas, pues son empresas que se encargan de prestar servicios para poder comprar o vender activos digitales, distintos tipos, ¿no? En este caso, una empresa o la más relevante, Coinbase, que de hecho ha entrado en el S&P. ¿Esto qué significa? Pues la representatividad y la significatividad que está ganando esta compañía, ¿no? En términos de market cap y de confianza por parte de los inversores, ¿no? Y aparte, bueno, va a recibir mucho flujo comprador, porque ya si entras en el S&P, todos los fondos indexados, ETFs, que cada vez hay una mayor tendencia de gestión activa, gestión pasiva, pues todo ese tipo de claves, de factores, van a venir bien a la compañía. En segundo lugar, empresas de minería de criptomonedas. Ya ha explicado el concepto de mining, de minería, Alfonso, pues hay empresas que se dedican única y exclusivamente a tener grandes granjas con superordenadores, con mucha
potencia, fuerte poder computacional, y en este caso las principales son Marathon, Ital Holding o Real Platform. Que no solo eso, también invierten Bitcoin en sus tesorerías, ¿vale? En la tabla que os hemos expuesto al principio, estas compañías también aparecen ahí. ¿Qué otras compañías nos podemos encontrar? Pues de desarrollo de tecnología blockchain o de consultoría o de soluciones. Pues en este caso, IBM o Accenture son consultoras, o sonarán a la mayoría o a todos, pero también se suelen encontrar este tipo de ETFs o fondos de inversión cotizados que invierten en estas compañías. Luego, empresas con reservas de criptomonedas, ya las hemos explicado, MicroStrategy o Tesla. Y por último, más ligadas a semiconductores, a fabricantes de hardware que se utilizan para poder minar, ¿no? Nvidia o AMD. ¿Qué más opciones tenemos dentro de formas de inversión directa? Aquí, sobre todo, destacar esta noticia, ¿no?, que os comentábamos por parte de la SEC, de regulador o supervisor de los mercados de valores en Estados Unidos, el año pasado, hace un año y medio, autorizaba tanto ETFs al contado sobre Bitcoin en enero del 2024 y en mayo sobre Ethereum, ¿no? Por lo tanto, otra forma de invertir de forma directa e indirecta es a través de ETFs. Pero los ETFs forman parte de los ETPs. El ETP es el grupo grande, ¿no? Los Exchange Traded Products. Y luego, dentro de los ETPs hay tres tipos. Los ETFs son los que a todos nos suenan, que son conjuntos o bien de acciones o de bonos, si estamos hablando de renta fija, que replican un índice, ¿no? Pues en los ETFs es un instrumento que nos suenan a todos. Luego hay dos subtipos más similares a los ETFs, pero con peculiaridades que son a través de los cuales podemos invertir en Bitcoin, y sobre todo son los ETNs, Exchange Traded Notes. Son similares a los ETFs, sobre todo porque replican el comportamiento de un activo concreto o de un índice, pero en vez de ser una cesta de acciones, una cesta de bonos de un índice concreto, lo que son instrumentos de deuda no garantizados que están emitidos por o bien un banco o una institución financiera como puede ser Wisdom Tree o Banek, que son proveedores de ETNs que lo que hacen es replicar el precio de Bitcoin o de Ether o de alguna criptodivisa concreta, ¿no? Por lo tanto, esta es la forma en Europa a través de la cual podemos acceder a la inversión en Bitcoin de forma indirecta, ¿no? ¿Qué nos permiten los ETFs al contado de criptodivisas? Estos que han aprobado la SEC en Estados Unidos, pues nos permiten, obviamente, una accesibilidad de una forma más fácil de beneficiarnos de la evolución de Bitcoin, mayor liquidez, está entrando mucho flujo, lo habéis visto, mayor transferencia porque tienen que publicar en todo momento por la SEC pues todo lo que hay por debajo, en este caso inversión en Bitcoin, cuántos Bitcoin hay, diversificación de la cartera, sobre todo en aquellos casos en los que estamos hablando de ETFs que replican una cesta de muchas criptodivisas y distintos catalizadores que comentamos, ¿no? ¿Qué más os podemos dar inputs, ¿no?, relacionado con los ETFs? En este caso, si pasamos a la siguiente diapositiva, sobre todo ver la evolución de los flujos. Ya lo hemos comentado, ¿no? Está habiendo una fuerte adopción. Sobre todo aquí lo relevante es explicar por qué en Europa no se utilizan ETFs al contado, ¿no? Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva exactamente el por qué, ¿no? En el caso de Europa, a diferencia con Estados Unidos, por la normativa europea, ahí os la dejamos exactamente, OICVM, no se puede invertir o puede existir vehículos que inviertan solo en un único activo, por la ley de diversificación. En este caso no pueden existir ETFs a contado que solo inviertan en un único activo. ¿Cuál es la solución? Los ETNs, los que os hemos comentado antes, en este caso sí que podemos invertir o pueden replicar el precio de un único activo, en este caso Bitcoin o Ethereum. De hecho, podemos decir que aquí estamos adelantados. En Europa llevan aprobados este tipo de productos, los ETNs, desde hace más de 5 años. De hecho, vosotros vais a plataformas, y no es publicidad, como MyInvestor o Trade Republic, y existen o están listados este tipo de ETNs, de ETPs, que replican el precio de Bitcoin o de Ethereum, ¿vale? Por lo tanto, en este caso hemos estado adelantados respecto a Estados Unidos. Y que veáis ahí datos, ¿no? Aquí en este caso la fuente es ETF Book, se puede ir también actualizando, siempre os invitamos a que actualicéis estas fuentes, pues la evolución, ¿no?, de los flujos de assets under management de estos ETNs, ETPs de Europa sobre Bitcoin. Actualmente hay 265 ETPs de criptos y en volumen, pues más de 16.000 millones de dólares, ¿no? Y no solo eso, también que veáis, oye, sobre todo qué tipo de criptomonedas se están replicando, ¿no? Fundamentalmente Bitcoin es la que más acapara volumen, activos, pero también Solana, Ethereum, Ripple y también cestas diversificadas, ¿no? Bueno, un poco de todo, ahí tenéis mucho donde elegir, ¿no? Tercera opción dentro de formas de inversión indirecta. Estarían los fondos de inversión, pero aquí son fondos de inversión especiales, no son fondos de inversión UCITS, de los que estamos acostumbrados la mayoría, ¿no? Que suelen estar en carteras de clientes o bien
de retail, banca personal o bien banca privada, banca premium, ¿no? En este caso, 4 opciones dentro de lo que son fondos de inversión. Por un lado, fondos de Venture Capital invierten en el equity de compañías, pero que no cotizan. A diferencia de las primeras, estas no cotizan. Es invertir en startups que están relacionadas con blockchain. Y aquí os damos varios ejemplos, como Pantera Capital. En segundo lugar, hedge funds. Ya sabéis, fondos de gestión alternativa que hacen estrategias súper de trading, de análisis técnico con muchos derivados, pues también invierten o se benefician de la exposición y de la evolución de diferentes activos relacionados con blockchain. En tercer lugar, fondos de inversión libre. Y esta es una práctica que se está extendiendo cada vez más y sobre todo está destinado para el cliente profesional. Es decir, aquí nosotros estamos ya encontrándonos con cliente profesional que para su cartera o para fondos de fondos, en ese 10% de libre disposición puedes incorporar este tipo de fondos, que lo que invierten es básicamente en ETPs de criptos. Esos ETPs que os hemos explicado antes de Bitcoin, de Ethereum, pues un fondo de inversión libre que invierte en este tipo de ETPs. Bueno, pues hay varios fondos, AEG y Renta 4. Y por último, los FIAs extranjeros, que básicamente son estructuras más complejas, menos líquidas, que están sobre todo registradas en Malta o Luxemburgo, que invierten directamente en el token. Aquí invierten directamente en el Bitcoin o en el Ether. Y ya por último, la cuarta forma de inversión indirecta más compleja, porque tienes que estar familiarizado con el uso de derivados, es mismamente el uso de futuros, opciones o de CFDs sobre equitativos. Aquí tenéis el enlace, si pincháis luego vais a tener la documentación. En Deribit pues podéis ver, ¿no? Diferentes opciones, futuras opciones. Como es un mercado menos trasteado, aquí hay más oportunidades, ¿no? Bueno, de arbitraje y de encontrar más oportunidades en este sentido. Por lo tanto, aquí habríamos ya culminado la parte de formas de inversión, tanto directa como indirecta. Y nada, brevemente, un breve flash, os vamos a comentar 3 aplicaciones que, por ejemplo, se están utilizando de blockchain en el sector asegurador, ¿no? Y sobre todo viendo la lista de asistentes, pues seguro que al menos os es de interés, ¿no? Al menos de forma intelectual, ¿no? En este caso, 3 casos de uso, ¿no? Por un lado, la automatización estamos viendo de indemnizaciones a través de los smart contracts que ya ha explicado previamente Alfonso, ¿no? En este caso, pues, ¿qué permite, no? Permite materializar, realizar, ejecutar pagos automáticos cuando se cumplen una serie de condiciones, 1, 2, 3, 4 objetivas y ya predeterminadas. Puede ser lluvia, sequía, viento, cancelación del evento, etc, etc, ¿no? ¿Y esto qué es lo importante? Pues que permite eficiencia operativa, es decir, te cargas muchos intermediarios gracias a que a los smart contracts que se ejecutan si se cumplen ciertas condiciones. Por lo tanto, no requiere peritaje, no requiere una intervención humana. Son los datos que proveen los oráculos, que también ha explicado Alfonso, los que, gracias a esa información, pues se pueden autoejecutar este tipo de contratos inteligentes, ¿no? Y sobre todo está pensado para mutualidades o aseguradoras pequeñas y para todo tipo de seguros, agrícolas, de viaje, energías renovables, ¿no? Y también os dejamos un ejemplo real, ¿vale? No vamos a entrar en detalle, pero para que lo tengáis, ¿no? Un ejemplo real en la siguiente diapositiva, donde se puede ver cómo en este caso esta iniciativa de Lemon Crypto Climate Coalition, de hecho ahí tenéis la fuente, pues como en África ya esto se ha implementado, ¿no? Fue una prueba piloto, pero bueno, que ha salido con éxito, ¿no? Más de 7.000 agricultores, gracias bueno, a esta utilización de los smart contracts para indemnizaciones, pues en épocas de sequía, oye, no he podido cultivar, pues me aprovecho de que los oráculos proveen la información, verifican que ha habido sequías, pues soy indemnizado, ¿no? Bueno, que veis estas aplicaciones, ¿no? Y alguna más que os vamos a dar, ¿no? En este caso, para prevenir el fraude en salud y en vida, sobre todo en seguros de salud y en vida. ¿Y esto que permite? Pues implementar, usar la blockchain como sistema de registro que no puedo cambiar, es decir, es inmutable, de historiales tanto médicos como reclamación. Es decir, en tiempo real, las aseguradoras que pueden comprobar si una prestación ya ha sido cubierta o si hay duplicidades sospechosas. Es decir, aquí, sobre todo, lo que estamos buscando es eficiencia con la blockchain, reducir el riesgo de la manipulación de datos, ¿no? Y sobre todo también, bueno, permite entre diferentes entidades que están involucradas en este proceso de indemnizaciones, de seguros, pues que ellas puedan verificar en tiempo real la información que sea fiable, gracias a esos oráculos, ¿no? Por lo tanto, bueno, otros ejemplos que estamos viendo. También os hemos dejado un ejemplo real, en este caso en la parte más de Asia, nos vamos de África, esta compañía, MedLife Vitana, bueno, sobre todo más enfocada en mujeres, ¿no? Que estaban embarazadas, diagnosticadas con diabetes, pues si efectivamente están diagnosticadas con ello, pues estos registros se conectan y automáticamente a través de un móvil, bueno, las pólizas se emiten en apenas segundos, minutos y el pago se realiza automáticamente, ¿no? O sea, el objetivo que tengáis es el uso de smart contracts, oráculos que permiten mucha automatización, quitarme intermediarios y actividades cotidianas del sector asegurador, pues eficientarlas, ¿no? Y ya por último, el último caso real, en este caso Alfonso
ha explicado muy brevemente qué es la tokenización, pues en este caso es tokenizar, representar digitalmente las pólizas. ¿Para qué? Para que su uso, ya sea de pagos, emisión, cesiones, modificaciones, vencimientos, sea mucho más ágil, sea todo automático gracias a los smart contracts. Y no solo eso, también como en el sector bancario, financiero, las famosas titulizaciones, ¿no? Pues en este caso se pueden agrupar y estructurar carteras de pólizas tokenizadas y poder buscar financiación, ¿no? En mercados secundarios. Esto ya es un paso más allá, pero bueno, que veáis que esto ya se está trabajando en ello y hay casos de uso en esta materia, ¿no? Aquí os dejamos un ejemplo. También de nuevo en África veis que sobre todo la blockchain viene a eficientar, pues, sobre todo en mercados más emergentes, ¿no? Ya sea África o Asia. Aquí lo que queríamos remarcar es que sobre todo, aquí tenemos un grupo de trabajo, ¿no? De activos digitales y blockchain, y lo que estamos viendo es que en muchos sectores de la economía, bueno, se pueden estudiar casos de consultoría estratégica, soluciones, que ya ha habido pilotos que han corroborado, ratificado que esto puede tener éxito, pues hacerse ese proyecto, ¿no? De, oye, esta viabilidad económica, tecnológica, regulatorio, y conectar con diferentes players y empresas tecnológicas que pueden llevarlo a cabo, ¿no? Que puedan materializarlo, porque la tecnología ya está aquí, ¿eh? Desde luego ya lo confirma Alfonso y lo vuelvo a ratificar, la tecnología ya está aquí y se está implementando en diferentes sectores como el asegurador. Genial, pues muchas gracias, Gonzalo. Y ya para concluir, vamos a ir con este punto número 6. Es que, claro, hemos visto muchos puntos positivos, hemos visto avances, hemos visto noticias, pero es una tecnología que, si echamos la vista atrás, cogió fuerza en 2008 y que ha sido en cuestión prácticamente, que dice, 10 años, en la que se está empezando a haber un boom. Pero hay muchos desafíos barra riesgos que hay que contemplar y que están por pulir, obviamente, y que hay que tener en cuenta cualquier persona que, bien desde el punto de vista, enfoque el blockchain activos digitales como inversión, o bien lo enfoque como tecnología para su empresa, para su modelo de negocio. El primero es la seguridad, ¿vale? Y los ciberataques, y es fundamental. Aquí hay que pensar que no dependemos de una entidad central. Eso tiene su punto positivo, pero también tiene su punto negativo, ¿vale? En el caso de un hackeo, de un robo de las claves públicas, de un hackeo a mi ordenador en el que se me roben todos mis activos digitales, yo no tengo forma de reclamarle a nadie. Yo tampoco sé quién me los ha robado. Entonces, bueno, aquí hay un detalle que pulir, porque si queremos una transición de tecnología al mundo financiero tradicional, al mundo tradicional, asegurador, etcétera, se necesita un marco regulatorio que nos respalde ante estos casos. O justo, y nos viene al pelo, ¿no? Quiero decir, es uno de nuevos riesgos, riesgo de ciberseguridad, riesgo de hackeo, pues están surgiendo nuevos modelos de negocios de seguros contra esto, en que una persona que tenga su propia wallet paga un seguro de forma automática ante la que cubre sus activos digitales ante un posible hackeo. ¿Cómo se programa eso? Es muy fácil, es un smart contract que traquee en tiempo real la wallet para que esté asegurada, y si se produce algún tipo de ataque, que eso se puede confirmar, se puede comprobar, se le realiza un pago a través de la blockchain, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues es un desafío y que hay que tratar, ¿vale? Otro desafío es, bueno, otros dos serían la autosuficiencia y la irreversibilidad. Realmente esas son características propias de blockchain. Bueno, aquí traemos dos noticias que son bastante impactantes, pero es que en verdad reflejan lo que es la blockchain. Al fin y al cabo, si yo no sé cuál es la clave privada para entrar, desbloquear mi billetera, mi wallet y acceder a mis activos digitales, o me equivoco al realizar una transacción, no puedo llorarle a nadie. Entonces, eso tiene sus inconvenientes si transicionamos al mundo tradicional, ¿vale? Imaginaos que yo estoy enviando, tengo en mi wallet un bono tokenizado de Repsol y, claro, pierdo la clave privada de acceso a esa wallet, pues pierdo el bono. Ya no estamos hablando solo de criptomonedas. Si yo llevo a la blockchain un montón de activos y pierdo esa wallet, pues puedo tener un problema, ¿vale? Eso por ahí. La volatilidad, y esto es una verdad. Cuando hablamos de activos, de las criptodivisas, desde el punto de vista de la inversión, es una clase de activo extremadamente volátil. Y eso es la realidad, pero no porque sea volátil no hay que contemplarla. Bueno, de hecho, en particular, lo comentaba antes Gonzalo es dentro de AFI, trabaja dentro de la parte de la gestora, eres gestor, yo soy consultor cuantitativo, soy soy matemático, y nosotros hacemos modelos matemáticos de inversión, incorporamos las criptodivisas y vemos cómo impacta en las carteras tradicionales.
vemos que las criptodivisas es una clase de activo muy volátil, pero que incorporarla entre un 1 y un 5% en las carteras de inversión tradicionales, pues tiene unos beneficios muy superiores al riesgo que incluye, ¿no? Si nos basamos en los últimos años. Esto no quiere decir que en el futuro vaya a ser así, pero es verdad que introducir activos incluye, conlleva desemboca en una mayor volatilidad en mi cartera y eso hay que contemplarlo. Pero no porque sean volátiles hay que descartarlos directamente, depende de nuestro perfil o del perfil del inversor, ¿vale? Entonces, un nuevo desafío que, claro, depende del enfoque. Si se ve desde el punto de la inversión, pues la volatilidad no siempre es mala, pero si lo vemos desde el punto de vista del riesgo, sí. O incluso si lo vemos desde el punto de vista de reserva de valor, pues no queremos volatilidad en ese activo, ¿vale? La escalabilidad. Claro, estamos hablando de que las transacciones en blockchain no son mundiales. Es una tecnología que está creciendo, que está en adopción, pero que para que sea mundialmente utilizada se necesita cierta eficiencia y cierta escalabilidad. Bitcoin, por ejemplo, la propia red de Bitcoin solo permite unas 7 transacciones por segundo de media. Eso no es escalable, es muy difícil, vamos, imposible tal y como está configurado Bitcoin, la propia red de Bitcoin, no estoy hablando de otras soluciones de escalabilidad, que la propia red de Bitcoin sea un medio de pago universal, porque es que Visa le da 1000 vueltas, ¿vale? Entonces, no se puede hacer eso, pero existen otras blockchains que sí que te permiten realizar más número de transacciones por segundo y con un menor número de costes. Aquí a la izquierda, bueno, a la derecha tenéis un gráfico con el número de transacciones por segundo que permiten aproximadamente cada una de las blockchains, aunque puede estar algo desactualizado porque al final esto va cambiando prácticamente cada semana. Y a la izquierda tenemos en lo que se conoce como trilema de blockchain. En blockchain, cuando se crea cada una de las blockchains, pues existen 3 parámetros, 3 características a las que hay que contemplar: la seguridad, la escalabilidad y la descentralización. Bitcoin, por ejemplo, estaría aquí en medio entre seguridad y descentralización, pero está muy lejos de escalabilidad, porque al final esa gran descentralización y ese protocolo tan seguro de minado hace que sea muy difícil esa escalabilidad. Bueno, pues cada una de ellas tiene que posicionarse en un sentido o en otro, pero es muy difícil que capturen las tres características. Aunque es verdad que, bueno, que es un desafío y que poco a poco está viendo, pues, bueno, si me centro en un activo que es seguro y descentralizado, como por ejemplo Bitcoin, pues crear a lo mejor alguna solución de escalabilidad dentro, por encima de la red de Bitcoin que me lo permita. Pero eso es un tema un poco más avanzado. En fin, la conclusión es que es un desafío y que al final es una tecnología totalmente nueva. Obviamente, y este punto es fundamental, desafíos regulatorios y jurídicos. Si se plantea, tal y como se está planteando, y se quiere que toda la tecnología blockchain se implante en el mundo financiero tradicional o en cualquier tipo de sector dentro del mundo real, se necesita un marco jurídico y un marco regulatorio que proteja no solo al inversor, a los usuarios, a los emisores, a todo el mundo, porque si no, no es posible. Aquí hay que pensar el siguiente enfoque. Tiene que llegar el punto en el que una persona, igual que yo en particular, no soy experto en informática y no conozco con detalle cómo funciona el protocolo HTTP, porque es así, porque estoy especializado en otro sector, utilizo Internet todos los días. Entonces, y vosotros, pues entiendo que más parte de lo mismo, porque estamos especializados en otro sector. El objetivo es que con blockchain nos aprovechemos de las ventajas que aporta sin necesidad de entender al 100% qué es lo que hay por debajo. Es esa barrera que conocemos de experiencia de usuario, esa adopción institucional y uso real. Se necesita mejorar esa barrera tecnológica, romper esa barrera tecnológica, esa desconfianza del usuario tradicional, de tal forma que sea totalmente accesible. Que al igual que yo cojo ahora mi ordenador, pongo Google y busco lo que sea y no sé qué es lo que hay por detrás, pues que yo ahora mismo con mi teléfono móvil llegue, escaneo una entrada, entro al estadio y la tecnología está por debajo y yo no me he enterado, o incluso contrato un seguro simplemente conectándome a un portal y sin necesidad de dar mis datos, porque no tengo necesidad de dar mis datos que los doy a 800 entidades, simplemente con leer mis atributos dentro de mi wallet se me conceda un seguro. Ese es el punto en el que el usuario sea dueño de sus activos en su propia wallet y no exista esa barrera tecnológica de necesidad de conocer blockchain y de entender qué es una wallet, qué son las claves privadas, etc. Es un desafío y que está cada vez más
está avanzando aún, se está reduciendo el desafío y está cada vez, se está combatiendo cada vez mejor. Eso es un poco lo que queríamos contaros hoy. Eh, Ahora vamos a abrir turno para preguntas, para que nos preguntéis lo que queráis. Tenéis además nuestros correos en la primera diapositiva. Incluso nos podéis preguntar por LinkedIn cualquier duda particular. Eh, bueno, a disposición para lo que necesitéis sin ningún problema y con total transparencia, de verdad. Así que nada, muchas gracias y aquí estamos a la espera de vuestras preguntas.